Vamos a hablar ahora de cultura popular urbana, esa cultura que se llama chicha usualmente. Pero claro, mejor deconstruimos qué significa cultura. Por mucho tiempo, yo creo que en el habla cotidiana se ha usado esto de cultura con C mayúscula como si fuera lo único que es cultura, es decir, la música clásica, el teatro, la ópera. La verdad es de que este tipo de apropiación no es la que usamos en antropología. Para los antropólogos, cultura es algo que todo el mundo tiene. Es decir, es todo lo que la gente hace, tiene, piensa y cómo se comporta, pero al interior de un grupo humano. Es decir, una serie de códigos que se comparten, una serie de símbolos, una serie de red de significados que hacen que nuestra vida sea totalmente manejable en sociedad. Es decir, podemos predecir la actitud del otro. Por ejemplo, el hecho de que nos demos la mano, el hecho de que nos saludemos, de cierta forma, que entendamos nuestras actitudes, hace que compartamos una cultura. Tan es así que aquellos que prefieren a Mozart tienen cultura, así como aquellos que quieren oír a Vico y su grupo Caricia, a Rosy War, a Ada Chura, etc. Entonces no es un patrimonio de un solo grupo humano, es un patrimonio de todos. Lo que pasa es por un discurso de poder generalmente se ha apropiado como cultura única y exclusivamente a esos grupos dominantes. Tal vez los discursos del Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Cultura que antes había, de los museos, generalmente buscan tener una suerte de exclusividad a un tipo de cultura culta. Es decir, este tipo de cultura oficial, que la vamos a llamar una cultura con C mayúscula, que es la cultura de élite. Aquí tendríamos la música clásica, aquí tendríamos el teatro, aquí tendríamos la ópera. También, en el caso del Perú, es bastante interesante cómo se considera no solamente en el habla cotidiana a este tipo de cultura con C mayúscula, cultura, sino también a la cultura tradicional. Esta idea congelada en el tiempo de indigenismo romántico, de Machu Picchu, esta idea clásica que aparece el mundo andino como congelado, homogéneo y bastante tierno, que aparece en las postales, que aparece en los folletos de turismo, que aparece en las campañas de Prom Perú. Pero la verdad es que tanto la cultura oficial, la que instituye la escuela o la iglesia, como la cultura tradicional no son las únicas manifestaciones. En medio hay toda una cultura popular, que es bastante interesante porque en las interrelaciones diarias, este tipo de cultura, esta cultura chicha, como se ha venido a llamar desde la década de los 70, no es considerada cultura. Es decir, no forma parte de la cultura de élite y tampoco forma parte de la cultura tradicional. Se le ve como una cultura que no tiene el nivel, entre comillas, de aquellos que pueden gozar y están preparados para consumir un tipo de cultura compleja según sus propios consumidores, o no tienen el romanticismo, lo han perdido, porque es una cultura de migrantes, de ese romanticismo pintado y ficticio que se ha construido como la sierra. Es la cultura popular urbana que tenemos y que es hasta cierto punto mayoritaria en el caso limeño y en el caso de toda ciudad del Perú. Ahora bien, el hecho de no ser considerada cultura en el habla cotidiana, en las relaciones cotidianas, le da una libertad inmensa. ¿Por qué? Porque es aquí donde vemos a las vedettes bailando, es aquí donde vemos cadáveres en los primeros planos de los periódicos, donde vemos chistes de toda tonalidad, etc. Al no ser considerada cultura por una buena parte de la población, goza de ese tipo de libertad. Es una cultura popular. ¿Cómo definiríamos lo popular? Bueno, lo primero es popular es aquello que es gustado y consumido por un gran número de personas. Popular, en el caso moderno, es algo que es difundido masivamente, por ejemplo, por los medios de comunicación que estamos usando. Popular es aquello que no es élite. Popular es aquello que no pertenece a un grupo sofisticadamente poderoso. Entonces, lo popular se contrapone, se construye en contraposición con aquello que es considerado especial, diferente, diferenciado, etc. Ahora bien, lo popular también tiene una serie de paradojas. Durante los años 20 y 30, la Escuela de Frankfurt planteaba que lo popular, la cultura popular, generaba un tipo de dominación. Era hecho por un grupo de poder para el pueblo. Era una forma de estupidizar al pueblo. Y pues, digamos que
los pensadores de esa época estaban temiendo fenómenos que ya venían venir, como el nazismo o incluso el capitalismo. Y curiosamente estaban hablando de cuestiones que ahora consideramos no necesariamente tan populares, como el jazz. La escuela de Frankfurt temía esa idea de manipulación por parte de un grupo de poder hacia la masa popular que iba a ser necesariamente transformada, guiada a través de contenidos que los iban a nublar. Este tipo de concepto de considerar lo popular como una arma de grupos de poder para manejar grandes cantidades de gente pasa por el tamiz de suponer que la gente no tiene agencia, que la gente no negocia. Cierto es que si se usan medios masivos de comunicación, necesariamente son empresas y son grupos de poder los que producen muchas veces esta cultura popular. Así tenemos que el comercio tiene Trome, un periódico de chicha. La República tiene el Popular, el Grupo de la República. O, por ejemplo, el Grupo Ojo tiene Ajá. O que los programas más populares son los programas cómicos o las telenovelas, que son producidas por grandes empresas de televisión. Sí, pero la relación no es tan directa de arriba hacia abajo. Necesariamente tiene que haber una negociación. Es decir, Trome tiene que entrar en contacto con sus lectores y determinar qué gusta o qué no. Siempre tiene que haber una suerte de intercambio. Trome ha contratado a una serie de redactores que se consideran ellos mismos provenidos de sectores populares. Es decir, los gustos son una cuestión que se negocia, no se producen necesariamente de forma tan pasiva. Entonces estamos hablando de un eterno diálogo cultural que se da en la ciudad de Lima constantemente. Y creo yo en toda la ciudad del Perú. He dicho que en este espacio se da una serie de elementos de libertad. Es cierto. Hay una libertad colorida, esa libertad colorida que le ha dado identidad a Lima. Esa identidad que a partir de las grandes olas migratorias, especialmente a partir de los 70 con las reformas militares y de los 80 con la violencia política, fueron transformando la ciudad de Lima, una ciudad con el famoso cielo sin cielo, o llena de cemento y, bueno, en parte uno de los desiertos más áridos del mundo, en una mancha de color bastante específica, de colores incontrastables, con carteles que pueden ser vistos desde la carretera. Es decir, estos carteles chicha que nos informan de manera bastante concreta y bastante rápida la gran cantidad de cantantes que se van a presentar en un evento. La hora, la fecha y lo que están celebrando. El cumpleaños de uno de ellos, el aniversario de algún mercado, etc. Y todo eso lo podemos ver pasando por la carretera en combi. ¿Por qué? Por los colores incontrastables, por el gran tamaño de las letras, por esa capacidad de poner en el color ya un mensaje. No solamente eso, lo vemos en los tabloides, en estos periódicos que valen lo que menos lo que sería un pasaje micro, donde podemos, siguiendo una tradición oral, ver todas las noticias rápidamente. En un minuto podemos leer todas las noticias, interrumpidas por fotos de vedettes, interrumpidas por cadáveres, por un discurso policial, pero con grandes letras. Esta idea de incontrastabilidad es interesante. Según algún dueño del periódico, lo que ellos hacían era reproducir las chichas, las mantas andinas. No lo sé. Lo que sí sé es que venimos de una tradición donde el color era insignificante, era bastante significativo y creo que lo estamos retomando en este caso. Una cultura que tiene un horror al vacío, una suerte de barroco moderno, es decir, siguiendo una tradición que también nos ha sido propia en el prehispánico, esta idea de no dejar ningún espacio en blanco, siempre cubrirlo todo, ya sea con los colores incontrastables, ya sea con las letras, o ya sea también con el sonido, los olores, la risa y el humor. Me parece que este tipo de cultura ha permitido también un triunfo de las emociones, un triunfo a la búsqueda de sentido de una sociedad que se alzaba como racista y represora para el migrante. Entonces tenemos que una serie de discursos agresivos, sexuales, entran sin mediación a través de los diarios chicha, a través de los programas cómicos, por ejemplo. Tenemos también una informalidad total, no solo económica, sino en el trato, en las definiciones. Creo yo que el humor es uno de los elementos fundantes. El humor como una suerte de caballo de Troya, donde se dan críticas y autocríticas de la sociedad. Si nosotros hacemos una revisión de qué elementos han sido significativos, yo diría que los programas cómicos han sido bastante
protagónicos en lo que ha sido esta cultura. Desde los 70s tenemos personajes lúdicos como Tulio Loza haciendo de una suerte de migrante andino que aprende las normas de la sociedad. Tenemos programas de concurso como Trampolín a la Fama. Tenemos grandes clásicos de la comicidad como Estrafalario, Risas y Salsa. ¿Por qué? Será porque, creo yo, la cultura popular ha usado el humor para, por un lado, poder lanzar contenidos que de otra forma estarían siendo reprimidos. Y esto me baso un poco en el famoso texto freudiano del chiste y su relación con el inconsciente, donde la agresividad o los contenidos sexuales pueden fluir de manera inocente a través del humor. Y también la perspectiva kantiana, donde lo que nos da risa es aquello que nos sorprende, aquello que interrumpe nuestra línea de pensamiento y nos da una sorpresa leve, generando este tipo de reacción respiratoria y relajamiento respiratorio llamado risa. Entonces, contenidos, por ejemplo, en un discurso democrático, que se dice democrático, como el peruano, donde ser machista o ser racista es mal visto, a través del humor fluye esto. Entonces tenemos chistes tipo Melcochita, burlándose de sí mismo o de su propio color. Tenemos a las vedettes participando en estos sketches sexistas, donde se burlan un poco de la mujer como objeto. Tenemos también chistes de los cómicos ambulantes, donde cogen a alguien del público y se burlan de su apariencia. Entonces, tal vez ese tipo de agresividad, ese tipo de represión que la sociedad y el discurso imperante, y que creo yo viene de la cultura oficial, controla de manera tan fuerte, pues se libera a través de la risa, del humor. Como no todo es humor, también los discursos melodramáticos son importantes en lo que ha sido nuestra cultura. Telenovelas, por ejemplo, como Al fondo hay sitio, que es una suerte de miniserie prolongada, encuentra una suerte de narración costumbrista acerca de la nueva situación limeña de convivencia de grupos sociales en un solo área. Entonces, a través de discursos melodramáticos que originalmente fueron creados en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, para generar discursos morales prescindiendo del discurso religioso, llegan aquí transformados en novelas que tienen obviamente un humor costumbrista. Porque si bien el contacto con las emociones es muy preciado, la victimización y este tipo de humildad cristiana, porque aquí la telenovela viene bien cristiana, son importantes, también el humor lo va a hacer para resolver una serie de conflictos. Tan es así, tan poderoso es el contenido popular en cada uno de los discursos sociales que la religión no está eximida de ello. La religión que llega como parte de un discurso colonizador que viene como un discurso de control social, de control del cuerpo, de control de la moral, se ve revisado a través de la aparición en el cielo, en el panteón, de nuevos santos o de nuevas interpretaciones de santos. Así, una muchacha que nace humilde en Ancash y que migra a la ciudad para morir muy joven, se convierte en una santa de los pobres. Una santa que ya no tiene los ojos azules, una santa que ya no tiene el cabello rubio de las vírgenes, pero que mantiene algunos de los contenidos sí virginales. Uno de los milagros que se dice de Sarita Colonia, que salvó de ser violada, pues su vagina se cerró milagrosamente. Otros dicen de Sarita Colonia que trabajaba como empleada doméstica en una casa y su patrón no la trataba mal. Las empleadas domésticas la hacen su santa. Hay quienes dicen que la acusaron de un robo mientras trabajaba como empleada doméstica y la torturaron, le quemaron los deditos. Los ladrones la hacen su santa. El famoso caso que ya mencioné, que pudo ser violada, pero no fue, porque prefirió tirarse al mar o se le cerró la vagina, etc., hace que las prostitutas la hagan su santa. En general, una santa de marginados, una santa que tiene algo que nunca la hará oficial, que no es vista como una santa para seguir como ejemplo, sino como una suerte de vara, como una suerte de influencia que uno tiene frente al patrón, frente a Dios. Es decir, una suerte de amiga o pariente junto al jefe. Es así también que tenemos interpretaciones parecidas a las que se dieron en Europa en el siglo XV o XVI, cuando grandes grupos humanos ya son alfabetos y pueden leer la Biblia e interpretan la Biblia según su usanza. Los israelitas Nuevo Pacto Universal.
una interpretación, según algunos, andina. No sé si ese término es tan globalizante, pero particular de lo que son las escrituras, y los tenemos en Cieneguilla, siguiendo casi al pie de la letra lo que son la estética del Antiguo Testamento, la inspiración de las películas pías de los 50, porque es un grupo moderno y se inspira en las películas, y la piedad transmitida por un profeta peruano, Ezequiel Ataucusi, que es a la vez una suerte de Mesías y que es capaz de traspolar o transferir el don a su hijo. Entonces lo que tenemos es una adaptación, una estrategia de adaptación constante para entender cómo no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo, nos adaptamos culturalmente a la nueva realidad. Es interesante porque estos santos populares nunca van a ser reconocidos por la Iglesia oficial, como la mayor parte de sus feligreses nunca van a ser reconocidos por el Perú oficial, en el sentido de que siempre van a formar parte de una suerte de informalidad. El Estado es a la Iglesia lo que los devotos oficiales serían a los devotos informales, es decir, este tipo de relación informal, este tipo de Estado desbordado que no puede dar abasto a la nueva tipo de sujeto que está viviendo en él. Entonces, lo que vemos es de que la cultura popular ha sido una respuesta frente a una serie de estímulos y frente a una serie de encuentros que ha tenido el migrante aquí en la ciudad. Ha sido también una respuesta a la modernización, ese tipo de dolorosa modernización que nos ha tocado vivir como peruanos, ese tipo de modernización impuesta que cruza discursos, a la vez capitalistas, a la vez mercantiles, a la vez este tipo de relación que se extingue con el pago, con discursos previos que son de parentesco, discursos de amistad, discursos, por así decirlo, en términos evolutivos precapitalistas, que felizmente no son evolutivos porque están presentes, tanto de familia, tanto de amistad, como discursos ya mucho más oficiales. Es interesante trabajar el caso de Trampolín a la Fama, un programa que tenía 30 años de existencia. En realidad lo que usamos fue todas las categorías que se habían aprendido con grupos nativos, con rituales religiosos tradicionales, usarlos en un tipo de ritual actual, que era la gente haciendo cola, durmiendo en la calle, para acceder a un programa donde aparentemente la gente era maltratada. Es decir, uno veía en su casa este programa y decía, cómo la gente se deja humillar. Pero al momento de hacer el trabajo de campo, lo que descubrimos fue de que no. La gente hacía cola, se sacrificaba, pasaba la noche a la intemperie, y lo que soñaba era con ser elegida para jugar. Era un grupo de pares. En ese canal de televisión, en ese set, lo que se alzaban eran grupos de pares. Es decir, gente que se reunía para jugar y pasar un buen rato, y ver un show, y entretenerse. Y también resolver un poco las contradicciones que habían en el Perú. Un programa criollo, en una población netamente migrante, se constituía una suerte de universidad donde aprendíamos cómo comportarnos en la ciudad. Un programa donde habían estereotipos, la población afroperuana era estereotipada, así como la población de extranjeros viviendo acá eran tildados de ingenuos, mientras que los mestizos eran tildados de criollos o de dicharacheros, etc. Entonces, había toda una plancha representada ahí de lo que era nuestra nación y sus contradicciones. Otro trabajo que hice fue acerca del vedetismo, aquellas princesas de la cultura popular que son tildadas de muchas cosas, pero que en el fondo forman parte del discurso peruano de control hacia la mujer, donde debido a toda una propuesta colonial que asociaba a la mujer con el honor y el hogar, se esperaba de ellas siempre o ser madres o ser vírgenes, o de lo contrario se temía en general de que sean o seductoras o prostitutas. La vedette pues era culpada de muchas cosas, pero si leíamos en la prensa chicha sobre su vida, sobre sus hazañas, descubríamos que ellas tenían mucho énfasis en su rol de madre. Decían que trabajaban por sus hijos y se preocupaban más que nadie por sus hijos. Se presentaban como chicas seductoras, pero afirmaban ser chicas tranquilas. Entonces, aún las vedettes, siendo uno de los personajes más transgresores de la cultura peruana, obedecían a una cierta orden de patrones de discursos
impuestos por la sociedad hacia las mujeres. Se sentían vigiladas y sabían que tenían que reproducir en sus testimonios esta idea de ser o maternales o tranquilas.